Buen día compañeros y profesor, mi nombre es Javier Flores y mi equipo está conformado por Néstor, Rosendo, Paola y José. Enseguida presentaremos el tema de la ciudad barroca. Ahora bien, la historia de la ciudad como concepto se dice que no es solo un objeto de estudio importante de las ciencias sociales, sino debe entenderse como un fenómeno vivo y permanente ligado a la cultura con la que se comparte el factor de la complejidad. Así que, en las primeras ciudades del mundo antiguo respondían a una concepción simbólica del espacio, propia del pensamiento filosófico y del pensamiento religioso. La etimología de la palabra barroco tiene un origen incierto, y hay varias teorías sobre ella. Se encuentran tres. La primera se afirma que viene del portugués barroco, que es una perla incrustada en las rocas y que presenta una apariencia irregular. Según otra valoración, proviene del francés barroque, que significa irregular, extravagante o bizarro. También podría derivar del vocablo latino barrosus, que quiere decir bárbaro. Uno de los factores principales es que en el barroco se produce un cambio radical en el modo de concebir la ciudad. En ella, el espacio simbólico se concibe subordinado al poder político, cuyo papel sobresaliente destaca la arquitectura urbana, mediante un nuevo planteamiento de perspectivas y distribución de espacio. El urbanismo barroco es consecuencia de la necesidad de ordenar el desarrollo de las ciudades y de expresar, a través de la arquitectura, plazas, fuentes, jardines, etc., el poder del Estado o de la Iglesia. Ahora vamos a analizar algunas estructuras de la ciudad del barroco. Por ejemplo, se encuentran las plazas. Son un elemento del urbanismo, embellecen la ciudad, son un punto de referencia y son un reflejo simbólico del poder civil o religiosos. Y aquí se aprecian unos ejemplos. Palacios, que son situados en el interior de la ciudad, están cerrados en torno a un patio interno, fachadas principales con cuerpos centrales y una extensión simétrica al interior del edificio. Enseguida se muestran unos ejemplos. Templos. Mantienen las plantas basilicales, pero predominan las plantas centrales. Están cubiertas del elemento distintivo que es una cúpula, que representa la elevación a los cielos. Las columnas y elementos constructivos son símbolo de solidez, y aquí se encuentran unos ejemplos. Mi nombre es Paola Flores y les voy a hablar acerca de la organización de las ciudades. La ciudad pasa de ser una organización por sí sola municipalizada y se crea la ciudad capital. En la constitución de la ciudad barroca no solo se pensaron iglesias, palacios y jardines, también se tuvo conciencia de la colectividad que habita la ciudad. Por lo tanto, dentro de la unidad del trazado se encuentran hospitales, hospicios, escuelas, plazas y paseos. Ciudades barrocas: Roma, Madrid, París. Roma, donde los centros focales del panorama urbano se subrayaron mediante la colocación de antiguos obeliscos egipcios y altas cúpulas. La ciudad romana estaba rodeada por murallas y su trazado urbano se establecía con cierta regularidad, siguiendo el modelo etrusco y helenístico. En torno a las dos calles principales perpendiculares, el lugar donde estas dos calles se unían, se establecía el foro. Madrid. El urbanismo barroco en España lo encontramos en pequeñas villas residenciales al lado de los palacios eventuales de la corte y en modestos pueblecillos. París. Los nodos del sistema viario se definieron por medio de las plazas simétricas, en cuyos centros se colocaban las estatuas de los soberanos. De lo clásico a lo barroco. Se identifica el barroco a partir del siglo XVI. Durante esta etapa el movimiento solo se visualiza en las élites, pero no en cambios estructurales de la ciudad, sino en la transformación superficialmente de las fachadas. Consecuencias del régimen absolutista. Mediante la construcción urbana se consolida el poder político en un solo centro colocado directamente bajo la mirada del rey, para impedir así cualquier alzamiento. Entonces las ciudades absolutistas crecieron sin un orden y obligando a otras ciudades a aceptar su autoridad. Planteamiento urbano del barroco. El crecimiento abrupto de las ciudades capitales de la ciudad barroca es como hoy en día. Es una de las razones por las que se plantean nuevas formas de pensar la disposición urbana.
Estos cambios provocan directamente un nuevo mecanismo social que es construido para enfrentar la nueva vida. El barroco en los conjuntos urbanos. La conformación del conjunto como una fachada de edificios alineados unilateralmente que pierden su individualidad al poseer un diseño común, siendo continuo. Legado barroco, nuevo principio idealista y estético. En la arquitectura el urbanismo estaba ligado con la incorporación de espacios para la circulación y la evolución de la morfología arquitectónica, con figuras como Giacomo della Porta, Moderno y sobre todo Bernini y Borromini, estructura, espacio y efectos óptimos y luminosos. El programa urbanístico romano se trataba de reordenar, modernizar y comunicar los barrios situados entre la Ciudadela Vaticana y los contornos al río, de tal manera que mediante su relación se produzca el tránsito armonioso entre sus dos ciudades. Hola, soy Rosendo y voy a continuar con el tema de los edificios más importantes de Versalles en el siglo XVII y en el siglo XVIII. El primer edificio se llama Las Caballeritas de la Reina. Su autor es Jules Hardouin-Monsart. Está hecha en el año de 1682 y se construyó para el Estado francés en Versalles, Francia. Su principal objetivo fue ser una galería de carrozas, así también como archivos comunales de Versalles y una academia de espectáculo ecuestre. Está hecha de piedra y ladrillo rojo. Y los hechos importantes que sucedieron ahí fue que se dio origen a la equitación artística francesa. El segundo edificio se llama el Gran Trenón. Su autor es Jules Hardouin-Monsart. Se inauguró el año de 1687 y se construyó para la Corona de Francia en Versalles, Francia. Su principal objetivo fue residencia real. Está hecha de piedra, ladrillo, porcelana y mármol. Sus principales características son que el estilo barroco francés está mezclado con italianismos y el color rosa de la piedra otorga al conjunto una apariencia especial. El tercer edificio es la Catedral de San Luis. Fue construida por el arquitecto Jacques Hardouin-Monsart de Sajonia en el año de 1742. Se construyó para la Corona de Francia en Versalles, Francia. Su principal objetivo fue ser la iglesia parroquial de San Luis. Está hecha de piedra, madera y ladrillo rojo. Los hechos importantes que sucedieron ahí fue que durante la Revolución Francesa fue utilizada como un templo de la abundancia. Fue escogida y utilizada como catedral por un obispo revolucionario. El cuarto edificio es el Pequeño Trianon. El arquitecto que la construyó fue Henri-Jacques Gabriel y fue inaugurada en 1769. Se construyó para la Corona de Francia en Versalles, Francia. Su principal objetivo fue ser una residencia real. Está hecha de piedra y ladrillo. Sus principales características son que el edificio debe su peculiaridad a sus cuatro fachadas, que comprenden 5 ventanas altas y separadas por columnas o pilastras del orden corintio, y tenía una planta cuadrada. El quinto edificio es el Museo del Louvre. El arquitecto que lo construyó fue Pierre Lescot en el año de 1793 y se construyó para el rey Carlos V en Versalles, Francia. Su principal objetivo fue ser un palacio real y por último un museo. Está hecha de piedra, ladrillo y algo de hierro. Hechos importantes. Fue destinado a funciones artísticas y científicas y por último y más importante el Palacio de Versalles. Buen día compañeros, yo soy José Fuente Román y les hablaré sobre Versalles y el modelo de ordenación urbana. Versalles es una ciudad de la región Isla de Francia, ubicada en los suburbios occidentales de París, a 17,1 kilómetros al oeste del centro de París. Es la capital del departamento de Yvelines. Fue la capital del Reino de Francia. El nombre de Versalles aparece por primera vez en un documento medieval que data del año 1038 después de Cristo. A final del siglo XI, el pueblo se asentó alrededor de un castillo medieval y la iglesia de Saint-Julien. Su actividad agrícola y su ubicación en la carretera de París a Dreux y Normandía trajo la prosperidad a la aldea.
que culminaron en el final del siglo XIII, conocido en Francia como el siglo de San Luis, y famoso por la prosperidad de Francia del Norte y la construcción de catedrales góticas. El siglo XIV trajo la peste negra y la Guerra de los 100 años, con ella la muerte y la destrucción. Al final de la Guerra de los 100 años, en el siglo XV, el pueblo comenzó a recuperarse con una población de apenas 100 habitantes. De ahí en adelante, Versalles era la posesión de la familia de Gondi, una familia parlamentaria de ricos e influyentes de París. Varias veces durante los años 1610, Gondi invitó al rey Luis XIII a cazar en los bosques grandes de Versalles. En Versalles fue la consagración del paisajismo y la perspectiva del barroco, como la manifestación del poder humano a modo del poderío del principado que contiene en su perspectiva focal la organización de monarquía del Estado, donde la construcción de un palacio generó en sus alrededores una ciudad habitada únicamente por empleados de esta, una ciudad que se proyecta desde ejes que nacían del centro del palacio, un claro ejemplo del poder de las monarquías barrocas y su reflejo en la arquitectura y el urbanismo. Durante el reinado de Luis XIV, Francia cierra la libertad y la extravagancia del barroco, siendo una arquitectura clásica representada por lo solemne, grandioso y académico. El urbanismo de Versalles significa la consagración, todo está ordenado para su mera contemplación. Este será el hallazgo del barroco, crear una ciudad como obra de arte de inmediata percepción visual. El urbanismo se ensayó primero en los jardines, escenario especialmente propicio para ello. Esta singularización es la que define el urbanismo, que busca el uniformismo de sus plazas y grandes avenidas. En vez de empezar con un sistema, se introducen ejes transversales y esquemas radiales, con lo que la idea antes aludida de integración y expresión está presente. Las fuentes, estanques y canales dan variedad al monumento, que se convirtió en elemento polarizador de todo un espacio. El Palacio de Versalles. Vamos a empezar hablando del origen y la finalidad de este edificio. Versalles es una localidad que está a tan solo 21 kilómetros de París. Luis XIII, atendiendo a esta cercanía, había construido un pequeño palacete en forma de U para poder retirarse a descansar. En cuanto a los materiales, la parte antigua refleja la influencia de los austrias españoles, puesto que es visible el ladrillo en la fachada y la pizarra en los tejados abuhardillados. Pero la parte más nueva está construida con una caliza blanca resplandeciente ante los rayos del sol, luz simbólica que buscaba el rey. Características artísticas. Empezaremos hablando por la planta. Al tomar como base el pabellón antiguo en forma de U de Luis XIII, los arquitectos desarrollaron un edificio que recubría al anterior y que se prolongaba en forma de alas alargadas, con patios internos y pasillos de distribución que actúan como palacios autónomos por sí mismos. El ala de la derecha se destinaba a los despachos de la administración y el de la izquierda para los príncipes. Las habitaciones reales estaban en pleno eje central del conjunto, siguiendo la simbología centralista. En cuanto a la fachada, el conjunto principal es bastante clasicista, sobrio y majestuoso, que cuenta con una base alta con sillares almohadillados que se inspiran en los palacios italianos renacistas. El cuerpo intermedio, de dimensiones exageradas, pilares macizos que sostienen arcos de medio punto, que a su vez están decorados con pilastras jónicas que sostienen un entablamiento ornamental. Los arcos son grandes ventanales que dan a luz al interior, para romper la monotonía de cientos de metros con esta estructura. La base y este primer piso se adelantan de vez en cuando, creando terrazas a modo de palco donde se refuerza el decorativismo con columnas exentas y esculturas coronando el entablamiento. En cuanto al interior, el arquitecto Lebrun fue el encargado de decorar lujosamente los interiores del palacio. Se pretendió acentuar el lujo con un derroche de materiales y objetos preciosistas. Las remodelaciones del siglo XVIII en estilo rococó fueron añadiendo más excesos ornamentales, trabajos de porcelana y mobiliario recargado, como se ha podido observar en las imágenes que han estado pasando. Esto sería todo y ojalá les haya quedado entendido el tema y les agrade este video.